Los periféricos son elementos que no forman parte del núcleo del computador. Sin embargo, son los elementos que permiten la comunicación de los cálculos que hace el computador con el exterior, ya sea a base de un sistema de almacenamiento en el que quedan reflejados, como que se comuniquen a otros computadores en ese instante. Los periféricos forman parte de la unidad de entrada-salida. Por lo tanto, esta unidad será capaz de lidiar o de tratar con un montón de dispositivos periféricos diferentes de tecnologías muy variadas. ¿Cómo son los dispositivos? Bueno, los dispositivos se pueden clasificar de diferentes maneras. Atendiendo a la interacción que se hace con ellos, pues al otro lado de los dispositivos puede haber un humano o puede haber otro computador. Se puede hacer, por supuesto, en cuanto al ancho de banda, en cuanto al ratio de datos, a la cantidad de información que son capaces de procesar por unidad de tiempo y también en cuanto a su comportamiento. Entonces tendremos dispositivos de entrada, como el más típico es un teclado, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, etc. Si bien en tiempos modernos esta clasificación está un poco más comprometida, porque evidentemente una pantalla es aparentemente un dispositivo de salida y sin embargo si es una pantalla táctil será un dispositivo de entrada-salida. En cuanto a los dispositivos, los periféricos están formados por un elemento de gran interés que es el controlador. Si no se dispusiera del controlador, el sistema operativo tendría que ser capaz de conocer todos los detalles de todos los posibles dispositivos con los que tuviera que funcionar, lo cual dificultaría la conexión de nuevos dispositivos que antes no se conocían e incluso que antes no existían en el momento en que se hizo el sistema operativo al computador. Para evitar este problema existen elementos intermedios con los que el sistema operativo es capaz de enlazar y no tiene que conocer a fondo todos los detalles del dispositivo. Por lo tanto, estos elementos, que son los controladores, son los que permiten conocer todos los detalles físicos del dispositivo y se aísla al sistema operativo de ellos. Por ejemplo, cuando se trata de una impresora, como es lo que hay en la imagen, pues dar la orden de imprimir puede tener una serie de connotaciones distintas si se trata de una impresora de agujas, si se trata de una impresora de inyección de tinta, si se trata de una láser o de una de sublimación. Los procesos físicos o incluso químicos que se tienen que poner en marcha serán completamente diferentes. De esos detalles son de los que se encarga el controlador. Y el controlador además puede controlar o intercambiar información con más de un dispositivo de un cierto tipo. ¿Qué funciones tiene un controlador? Bueno, pues un controlador permite o facilita que se controle lo que hace el dispositivo. Por lo tanto, permite que se le envíe información y eso se hace a través del registro de comandos. Además, permite monitorizar el estado del dispositivo y eso se hace a través del registro de estado. Y finalmente, permite controlar el envío o la recepción de información, envío de datos al dispositivo o recepción de información desde el dispositivo. Y eso se hace a través del registro de datos. De esta forma, vemos que tenemos un elemento de almacenamiento temporal, que es el registro de datos, que puede funcionar como un buffer. Y además, cabe decir que el controlador puede incluso detectar errores en la transferencia de información que se haga hacia el dispositivo o desde el dispositivo y pedir su reenvío en caso necesario. Vamos a ver dos dispositivos de ejemplo. El primero es el ratón. El funcionamiento de un ratón es muy simple y es fácilmente comprobable en un ratón de los de antes, de bola, porque se puede quitar la bola y ver cómo está hecho por dentro.
Básicamente, en uno de bola lo que se tiene son unos rodillos en uno de cuyos extremos hay una rueda con radios y entonces mediante un pequeño emisor de fotones se puede comprobar si gira o no gira, porque habrá la detección del haz o quedará interrumpido por un radio. Y de esta manera se puede llevar la cuenta de la variación en la posición del ratón. Sea como sea, con una metodología u otra, lo que se hace es llevar la cuenta del movimiento del ratón. Y la velocidad a la que los seres humanos utilizamos el ratón es tan lenta que esto se puede hacer por el sistema de encuesta o polling, por el que el procesador lee cada X tiempo, periódicamente, la información del ratón. Se la pide. Oye, ¿qué ha cambiado en el ratón? Entonces se mira y se actualiza esa información. Es cierto que se puede hacer mediante otro sistema en el que el ratón periódicamente avisa al procesador y esto se hace mediante el sistema de interrupciones, pero el uso del ratón que hace el ser humano es tan lento en relación a la velocidad del procesador que se puede hacer por el método de encuesta. Y esta lentitud permite consume tan poco en el procesador que permite que se pueda utilizar software y mediante ese software podemos comprobar que el ratón no se sale de la pantalla, que podemos cambiar la cantidad de movimiento del ratón, podemos alterar su sensibilidad y sin alterar su sensibilidad se puede comprobar que si se hace el mismo recorrido de una esquina a otra de la pantalla despacio, el ratón avanza a una cierta velocidad en la pantalla, con una cierta cantidad de espacio por cantidad de espacio físico recorrido, y si el movimiento se hace mucho más rápido, la cantidad de espacio que se mueve en la pantalla puede variar. Todo esto se puede controlar por software y esa es una de las ventajas de que el movimiento del ratón consuma tan poco su control respecto a la velocidad del procesador. El otro dispositivo es el disco duro. El disco duro, a diferencia del disco blando, en un disco blando, en lo que antes se llamaba floppy disk, pues la cabeza tenía que estar en contacto con la superficie. En un disco duro, dado que los platos, el sustrato está en un soporte mucho más rígido, se puede crear una corriente electromagnética que mantiene la cabeza lectora en suspensión, con lo cual no hay contacto con el sustrato en sí, con el soporte, y esto proporciona rapidez, proporciona más fiabilidad y además elimina desgaste, problemas de desgaste por contacto. Bien, en un disco duro tenemos varios platos. Cada plato va a tener una o dos caras y cada una de esas caras estará dividido en anillos que son pistas. Y cada una de estas pistas estará dividida en sectores. De tal manera que la cabeza se desplazará de una pista a otra y tendremos el disco constantemente rotando, con lo cual, una vez que la cabeza está posicionada en una pista, los sectores van pasando por debajo de la cabeza lectora. Las cabezas lectoras de todos los platos se mueven de forma solidaria, se mueven a la vez y siempre van juntas al mismo sitio. Por lo tanto, si en un plato hay que leer la pista X, significa que en todos los platos se estará leyendo exactamente la misma pista. Por lo tanto, podemos también hablar del concepto de cilindro, que es la misma pista en todos los platos. La unidad mínima, por lo tanto, de lectura o de escritura en un disco duro es el sector. Pero hay que decir que un archivo que se almacena en un disco duro no tiene por qué ocupar un sector. Puede ocupar varios sectores y además esos sectores no tienen por qué estar organizados de forma consecutiva en una misma pista. Por lo tanto, la lectura de un archivo completo puede implicar cambiar de pista varias veces.
¿Cómo se realiza el acceso a la información de un disco duro? Bueno, pues siempre se hace de la misma manera. Primero hay que considerar un posicionamiento, un tiempo de posicionamiento que normalmente en muchos casos nos va a proporcionar el fabricante y que será un tiempo medio. En otros casos se dispondrá de un tiempo concreto. En segundo lugar, con ese posicionamiento lo que medimos es el tiempo que tarda la cabeza lectora en alcanzar la pista en la que está la información que se quiere leer. Posicionar la cabeza en la pista. Una vez que la cabeza lectora alcanza esa pista, es evidente que no siempre tiene por qué pasar por debajo de la cabeza lectora en ese instante el sector donde está la información que se quiere leer. Por lo tanto, como eso no es así, habrá que contar con un tiempo de rotación. Este tiempo de rotación, pues habrá que considerarlo de diferentes formas. Por un lado, puede venir dado por el fabricante, en cuyo caso el cálculo es muy sencillo, solo hay que utilizarlo. Por otro lado, en muchos casos no viene dado por el fabricante y lo que tenemos es la velocidad de rotación en revoluciones por minuto. En ese caso lo que hay que considerar es que hay que buscar la manera de calcular un tiempo medio. El cálculo de ese tiempo medio de rotación viene dado porque el mejor caso vendría cuando tenemos que esperar 0 para empezar a leer el primer sector. Nada más posicionarnos en esa pista, el primer sector para leer ya aparece debajo de la cabeza lectora. Y en el peor caso sería una vuelta entera, porque justo ese sector acaba de pasar. Por lo tanto, el tiempo medio se calculará en base al tiempo en dar media vuelta. Después, habrá que transferir la información y esto se hará en función de la velocidad de transferencia que normalmente nos darán y nos permitirá calcular ese tiempo de transferencia. Existe algún caso en el que puede que esa velocidad de transferencia no esté disponible, en cuyo caso, dado que tendremos la velocidad en revoluciones por minuto, sí sabremos al menos y deberemos imputar al menos el tiempo que los sectores tardan en pasar por debajo de la cabeza lectora. Normalmente la velocidad de transferencia se considera que contiene ya ese tiempo, pero si no nos dan esa velocidad tendremos que calcular este otro tiempo. Y finalmente, la transferencia se hace a través del controlador, en cuyo caso tendremos que considerar una sobrecarga del controlador si es que disponemos de ella. Si no nos la dan, pues no podremos aplicarla. Y en esta transferencia tenemos un ejemplo en el que nos indican que se quiere leer un sector de 512 bytes. Tenemos un tiempo de posicionamiento de 12 milisegundos, una velocidad de transferencia de 5 megabytes por segundo y un tiempo de controlador de 2 milisegundos. Entonces, el tiempo de posicionamiento ya nos lo dan, es 12 milisegundos. Latencia de rotación, como no nos dan otra información más que la velocidad de rotación, que es de 5.400 revoluciones por minuto, pues como se ha explicado, lo haremos a partir de media vuelta, por lo tanto será media revolución, pues si se hacen los cálculos, 5.400 revoluciones por minuto, hay que pasarlo a revoluciones por segundo y mediante una regla de 3 podremos calcular cuánto se tarda en dar media vuelta, que son 5,6 milisegundos. El tiempo de transferencia se calcula a partir de la velocidad de transferencia, puesto que son 5 megabytes por segundo, 512 bytes, es decir, medio K, se transfiere en 0,1 milisegundos y por lo tanto el tiempo medio es posicionamiento más rotación más transferencia más controlador, total 19,7